Buenas tardes, vamos a comenzar con el seminario de control prenatal. La consulta preconcepcional debe formar parte de la asistencia prenatal de todas las mujeres independientemente de su estado de salud, ya que la salud materno-fetal durante el embarazo depende en gran medida del propio estado de salud inicial con que la mujer y su pareja afrontan la gestación. Esta consulta debe realizarse un año antes del comienzo del embarazo y los objetivos incluyen conocer el estado de salud de la mujer previo a la gestación, identificar factores de riesgo en este caso de tipo reproductivo, informar sobre medidas de protección para la salud fetal, como es la exposición a tóxicos, ya sea alcohol, tabaco, drogas, exposición a fármacos y productos químicos teratogénicos, iniciar medidas de prevención de los defectos del tubo neural. Algunos protocolos hablan de iniciar 2 a 3 meses antes con la ingesta de ácido fólico, establecer medidas de promoción de salud y acciones emprendidas en función a los riesgos y de enfermedades identificables, promocionar estilos de vida saludable en la mujer y su pareja, valorar también el ambiente donde se va a desarrollar este embarazo. ¿Para qué? Para la detección precoz de violencia, economía, apoyo familiar y social. Las acciones que se desarrollen en el periodo preconcepcional, o sea, en esta consulta, se pueden obviar en la primera consulta prenatal. La consulta preconcepcional, más que todo, puede llevarse a cabo en los medios privados, ya que a nivel público lo dudo aquí en Venezuela que se dé. Comenzando con el control prenatal, tenemos que es un conjunto de acciones médicas y asistenciales que se concretan en visitas programadas con el equipo de salud destinados a la prevención, diagnóstico y tratamiento de los factores que pueden condicionar mortalidad materna y perinatal. El control prenatal debe ser precoz, es decir, se debe iniciar en el primer trimestre del embarazo, cuando se haya diagnosticado el mismo, para así, de esta manera, establecer acciones para la prevención y promoción de salud y detectar factores de riesgo, ya sea epidemiológico, social o antecedentes patológicos personales. Debe ser periódico, es decir, la frecuencia va a depender del nivel de riesgo de la paciente. Debe ser completo. Nosotros vamos a valorar el estado general de esta paciente, vamos a ver cómo está la evolución del embarazo y si haya que hacer alguna intervención durante el mismo, pues ya se va a establecer con exactitud y precaución. Debe ser de amplia cobertura, se debe ofrecer amplia cobertura por parte del Estado, es decir, garantizarle a la gestante o a la mayoría de las pacientes la posibilidad de participar en los programas educacionales en base al control prenatal, y de esta manera vamos a garantizar igualdad, accesibilidad y gratitud de la atención. La asistencia del embarazo comienza durante la primera visita o la primera consulta prenatal, la cual debe llevarse a cabo en las primeras 12 semanas. Es decir, igual antes de las 10 semanas sería lo mejor, lo cual va a posibilitar una captación precoz de la gestante y una adecuada planificación de las acciones a realizar durante todo el periodo gestacional. Los controles prenatales, el número de controles puede ser entre 7 a 11 visitas. Algunos hablan de 10 controles, que sería lo óptimo como tal. Aunque la OMS, en base a un estudio multicéntrico que realizó en el 2003, recomienda que en embarazos de bajo riesgo el número de 4 controles que se establecen estaría bien en embarazos de bajo riesgo. Pero todo esto va a depender del tipo de riesgo de la paciente, ¿sí? Que nosotros vamos a ir
citándola. Es decir, porque si tenemos una paciente que tiene comorbilidades, entonces aquí va a cambiar la cosa. Pero para una gestante de bajo riesgo estaría bien el número de 4 controles. La frecuencia con la que debe asistir a sus visitas debe ser cada 4 semanas durante las primeras 28 semanas, cada 2 a 3 semanas entre las 28 y las 36 semanas y semanalmente después de las 36. Los objetivos del control prenatal consiste en evaluar el estado de salud de la madre y el feto, establecer la edad gestacional, evaluar posibles riesgos y corregirlos, planificar los controles prenatales, iniciar la ingesta de ácido fólico lo antes posible para la prevención de los defectos del tubo neural. En sus objetivos generales, controlar la evolución de la gestación, fomentar estilos de vida saludables, prevenir complicaciones, diagnosticar y tratar oportunamente la patología, derivar a niveles de mayor complejidad cuando corresponda, preparar a la madre, su pareja y familia física y psíquicamente para el parto y nacimiento, ayudándoles a desarrollar sus respectivos roles prenatales. Tenemos que durante el primer control prenatal, que sería el que se realiza durante el primer trimestre, la captación precoz, incluye lo siguiente. La historia clínica debe ser lo más detallada posible para identificar así factores de riesgo que tengan que ver con alteraciones genéticas, ya sea de la pareja o antecedentes familiares de los mismos. Antecedentes de retraso mental, antecedentes de enfermedades psiquiátricas, antecedentes de abuso de sustancias. Es decir, es muy detallado como tal, algo que en busca de alguna malformación genética que pueda repercutir en el embarazo actual. Más que todo hacemos hincapié en ello. Antecedentes personales, comorbilidades de la paciente, antecedentes quirúrgicos, si tiene algún procedimiento a nivel cervical. Todo eso tenemos que detallarlo en la historia clínica. Antecedentes ginecostétricos, haciendo hincapié si la paciente haya tenido abortos anteriores, mortinatos, alguna patología a nivel uterino que nos pueda repercutir en la gestación, como es en los antecedentes de miomatosis uterinas u otras patologías a nivel ginecológico. Los antecedentes epidemiológicos, en caso, el sitio donde se desarrolla el embarazo, es decir, si hay exposición a tóxicos, como hablamos anteriormente al principio del seminario, exposición a fármacos o químicos teratogénicos, en este caso los hábitos psicobiológicos, a drogas, alcohol, chimó, todo esto que pudiera repercutir en la embarazada. El examen físico debe ser general en la primera consulta y ya sean las consultas sucesivas. Vamos a tomar el peso de la paciente, la talla, la presión arterial, el índice de masa corporal. Debemos hacer examen ginecostétrico completo, mamas, cuello uterino. Si no se ha tomado citología 2 años previo al embarazo, pues debemos hacer toma de citología. El examen obstétrico lo vamos a comenzar a hacer a partir de las 12 semanas, es decir, ¿por qué? Porque a partir de las 12 semanas pues ya el útero se encuentra a nivel de la sínfisis del pubis. La ocultación de la frecuencia cardíaca a partir de las 18 semanas con estetoscopio de Pinar es audible. También lo podemos ocultar con el Doppler. Es un poco difícil, pero se puede lograr. La altura uterina la vamos a comenzar a tomar a partir de las 20 semanas, que es que el útero ya se hace un poco más extrapélvico. Esta altura uterina puede estar modificada por el peso materno, por el llenado vesical, por la presencia de miomas uterinos, embarazo múltiple y tipo de presentación fetal.
Tenemos que la ganancia del peso durante la gestación en una paciente con un índice de masa corporal normal, es decir, que es entre 18 a 24, debe ser de 11 a 16 kilogramos, ¿sí? En las pacientes con sobrepeso, la ganancia sería de 7 a 12 kilogramos. En pacientes obesas, con un índice de masa corporal mayor de 30, la ganancia de peso debe ser de 5 a 9 kilogramos. Aquí están las acciones que se van a realizar durante la gestación, dependiendo del trimestre que se encuentre la paciente. La historia clínica pues la vamos a realizar tanto en el primero, segundo, tercer trimestre, la exploración física de igual manera, la citología que es recomendada en el primer trimestre si no se ha realizado en 2 años previos, el peso y la tensión arterial, esto es rutinario en cada consulta prenatal, la altura uterina que la vamos a comenzar a tomar a partir del segundo trimestre, que sería a partir de las 20 semanas, los movimientos fetales percibidos como tal a nivel del segundo trimestre y las maniobras de Lioport que la aplicamos segundo a tercer trimestre. La analítica en el primer trimestre pues incluye el hemograma completo, la glicemia, la TSH, el grupo sanguíneo para ver a qué grupo pertenece la paciente y actuar dependiendo de su tipaje y las serologías solicitadas. Vamos a hablar un poco sobre la analítica en cuanto a lo que es el hemograma completo, pues vamos a identificar en caso de que la paciente presente anemia ferropénica, iniciamos los que es micronutrientes en este caso. TSH, como están las hormonas tiroideas, el grupo sanguíneo y si es en el caso de que resultara RH negativo, una gestante que ya sea confirmado, vamos a solicitar el test de Coombs. En el caso de que sea positivo, tenemos que es una mujer que está sensibilizada y pues que no requiere profilaxis. Pero en el caso de que nos dé negativo el Coombs indirecto, entonces es una paciente que requiere profilaxis con anti-D en la semana 28, ¿sí? Durante el parto vamos a valorar si el recién nacido es negativo, pues no requiere la vacuna como tal. Pero si el bebé es positivo, le correspondería la segunda dosis de gamma globulina en las primeras 72 horas posterior al parto. El cribado serológico que debe realizarse a todas las gestantes, sean cual sean sus antecedentes o factores de riesgo. La rubiola es para valorar el estado de inmunidad en la primera consulta de todas las mujeres. Entonces se recomienda vacunación posparto en el caso de que haya ausencia de la misma. Se solicita el antígeno de superficie, el BDRL y el VIH. En caso de resultar positivo el antígeno de superficie se solicita el anticorp y pues se va a aplicar el protocolo de hepatopatías y embarazo. Al igual que en el VIH, de ser positivo, se aplica el protocolo de VIH y el embarazo durante la gestación. De ser necesario, se puede solicitar una vez más en el tercer trimestre lo que son estas serologías, hepatitis B, para sífilis y el de VIH. El cribado a grupos de riesgo. Este cribado, tanto para la enfermedad de Chagas como el virus Zika, en este caso se solicita cuando haya antecedentes o la mujer tenga origen latinoamericano o que hayan viajado a algún país latinoamericano, es que se va a solicitar. ¿Sí? Al igual que el virus de Zika, si han tenido relación con personas provenientes de área endémica activa del virus Zika, es cuando se va a solicitar. Se dice que no es necesario el cribado sistemático para toxoplasmosis, citomegalovirus y hepatitis C.
ya que no cuenta con los criterios necesarios para considerarlo eficaz. Entonces a todas estas gestantes se recomiendan son medidas preventivas, ¿sí? Al igual que en caso del citomegalovirus, prevención dice cuando si tienen más que todo contacto con niños menores de 2 años. En el caso de hepatitis C, también dice que no cuenta con los criterios necesarios para considerarlo eficaz, pero sin embargo se debe realizar en la visita preconcepcional, dado que el tratamiento de la infección por el virus de la hepatitis C es altamente eficaz fuera del embarazo y puede tanto disminuir el riesgo de transmisión perinatal del mismo. El cribado de diabetes gestacional que se realiza en el segundo trimestre, que es el test de O'Sullivan, el cual consiste en una toma de 50 gramos de glucosa independientemente, o sea, de que la paciente esté en ayuno o no, o sea, no se requiere como tal, resulta ser positivo cuando sea mayor o igual de 140 miligramos sobre decilitro. En este caso, pues se va a realizar otra prueba que es la de tolerancia a la glucosa oral con 100 gramos de glucosa, ¿sí? En este caso, y luego se va a determinar la glucosa basal a la primera hora, a la segunda hora y a la tercera hora. Y dependiendo del resultado que arroje, entonces que vamos a determinar si existe diabetes gestacional o no. Este cribado de diabetes pues se realiza tanto en el segundo trimestre como en el tercer trimestre en el caso de que no se haya realizado en el segundo trimestre. En el primer trimestre en cuanto a factores de riesgo, o sea, si existe, si la paciente tiene antecedentes de diabetes pregestacional o antecedentes familiares, pues se debe realizar. O cuando de una glicemia basal en ayunas que esté alterada, o sea, que esté mayor de 125 miligramos. Inmediatamente, pues aquí no vamos a hacer el test de O'Sullivan, o sea, aquí vamos a determinarlo por la tolerancia oral de glucosa con 100 gramos. Y este sí se realiza en ayuna. Bueno, este protocolo como tal está más amplio en el protocolo de diabetes gestacional como tal. El cribado vagino-rectal para Streptococcus del grupo B que debe realizarse entre las 35 y las 37 semanas, es decir, en el tercer trimestre, preferiblemente a las 36 semanas que debería realizarse. De ser positivo, ese exudado vagino-rectal para Streptococcus del grupo B es cuando nosotros vamos a indicar profilaxis antibiótica. Es decir, va a estar indicada a todas las mujeres identificadas por cultivo como portadoras vaginal o rectal para Streptococcus del grupo B. ¿Sí? A todas las mujeres en las que se haya detectado Streptococcus del grupo B en orina durante la gestación, independientemente del resultado del cultivo vaginorrectal, si este se hubiera realizado. A todas las gestantes que previamente hayan tenido un hijo con infección neonatal por Streptococcus del grupo B, con independencia del resultado del cultivo vaginorrectal, si este se ha realizado. A todos los partos con menos de 37 semanas de gestación en que no se disponga del resultado de cultivo, todos los partos en que exista rotura de membrana superior a 18 horas cuando no se disponga resultado del cultivo como tal. A todos los partos en los cuales exista fiebre intraparto mayor o igual de 38 grados centígrados cuando no se disponga de un resultado de cultivo. Entonces, en estas ocasiones, en estas circunstancias, es que va a estar indicada la profilaxis antibiótica intraparto, ¿sí? Tenemos que está contraindicado en el caso de que haya un cultivo vaginorectal en la presente gestación, pero que esté negativo, obviamente.
en una cesárea programada sin comienzo del parto y con membranas íntegras, aunque el cultivo haya sido positivo, en partos en embarazos de más de 37 semanas con un estado de colonización para Streptococcus desconocido y que no tenga factores de riesgo, está contraindicada la profilaxis. En los casos en que, como que no se haya realizado cultivo o pérdida de resultados de los mismos y que no son deseables y deben ser excepcionales, no se utilizará profilaxis y el recién nacido se someterá a observación. Los antibióticos recomendados para la profilaxis intraparto tenemos la penicilina, la cual se indica 5 millones de unidades internacionales STAC, seguidas de 2.5 millones cada 4 horas hasta el final del parto. O también se puede aplicar ampicilina 2 gramos endovenoso inicial, seguido de 1 gramo a cada 4 horas hasta el final del parto. En caso de pacientes que sean alérgicas a la penicilina, pues se recomienda la clindamicina de 900 miligramos endovenoso cada 8 horas hasta el final del parto. Ahora sí vamos a comenzar con el consejo nutricional durante la gestación. Se debe recomendar la ingesta de alimentos ricos en yodo, fundamentalmente lácteos y pescado, así como fomentar la utilización de sal yodada, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud, ellos dicen que no se debe superar la ingesta de sal yodada de más de 5 gramos al día, ¿sí? Recomiendan es de unos 3 a 4 gramos de sal que cubre las necesidades diarias. En cuanto a la ingesta de suplemento farmacológico de sal, se recomienda 200 microgramos al día. El hierro, en cuanto a la prevención o profilaxis de la anemia ferropénica durante el embarazo, pues entonces ellos recomiendan durante el embarazo 30 miligramos al día, ¿sí? Y durante la gestación 15 miligramos al día. Se recomienda también realizar una dieta equilibrada con alimentos ricos en hierro, ya sea carne, pollo, pavo o cerdo, pescados, las verduras como es la espinaca y las acelgas que contienen hierro, junto con el consumo de suplemento de hierro oral, es decir, a dosis bajas se recomienda a partir de las 20 semanas de gestación. Las dosis recomendadas del hierro, en este caso de suplemento vía oral, de gluconato ferroso serían 300 miligramos al día, en el caso de sulfato ferroso de 150 miligramos o de 100 miligramos de fumarato ferroso. Se recomienda al acostarse o entre comidas, con adicionalmente vitamina C para favorecer su absorción. En cuanto al calcio, esto según lo que es la edad, a partir de los 14, 18 años, los requerimientos, lo que se recomienda es 1300 miligramos de calcio al día. Y entre los 19 y 50 años de edad se recomienda 1000 miligramos de calcio al día durante el primer trimestre. Durante el segundo y el tercer trimestre aumentan los requerimientos de calcio y se debería el cual debería ser de 2500 miligramos al día. Entonces, estos requerimientos nosotros los podemos encontrar en una dieta rica en calcio, es decir, en leche, yogur y queso. Se dice que un vaso de leche o un trozo de queso pues contiene 300 miligramos. Si no vemos que, no lo podemos encontrar en la alimentación, pues también lo podemos encontrar como suplementos farmacológicos de calcio, en caso de que sean insuficientes en la alimentación. El ácido fólico
que se recomienda un mes antes y durante la gestación 3 meses, según el protocolo de España. Pero la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Canadá recomienda utilizar diferentes estrategias en la prevención primaria de los defectos del tubo neural en función a las características de cada mujer. Ellos dicen, en una mujer sin factores de riesgo de tener un hijo de defectos del tubo neural, ellos recomiendan una dieta rica en folatos más suplemento bioral de ácido fólico, es decir, de 0,4 a 1 miligramo al día, desde 2-3 meses antes de la gestación, durante el embarazo y hasta 4 y 6 semanas postparto. En el caso de que sea una mujer con factor de riesgo de defectos del tubo neural, se aumenta lo que es los requerimientos aquí de ácido fólico y los suplementos bioral a 5 miligramos al día, desde 2 a 3 meses antes de la gestación, durante el embarazo y hasta 4 a 6 semanas postparto. En caso de que sea una mujer que no haya planificado su embarazo, pues ellos indican proporcionar consejos de prevención de los defectos congénitos, ¿sí?, del tubo neural en este caso, y comenzar con tomas de ácido fólico de 5 miligramos al día. Y también se recomienda la vitamina A, vitamina D, magnesio, el zinc, omega 3. Estos multivitamínicos lo podemos encontrar durante la alimentación, con la alimentación como tal, ¿sí? La vitamina A, pues en caso de que sea una dieta insuficiente, que no cubra las necesidades para vitamina A, pues entonces se recomienda en suplementos vía oral, al igual que la vitamina D, en caso de que sea una paciente que no recibe sol, pues entonces también se puede dar en suplementos vía oral. El magnesio 400 miligramos durante el primer trimestre y 800 miligramos para el segundo o tercer trimestre. El zinc de 15 miligramos durante el primer trimestre y 30 miligramos durante el segundo o tercer trimestre. Omega 3 y lo que se recomienda al día es 2 gramos, ¿sí? Pero entonces todos estos compuestos, todos estos multivitamínicos, los podemos encontrar en preparados que ya vienen, o sea, viene todo junto como tal. Ahora vamos con la valoración por ecografía. El objetivo como tal es identificar las gestaciones con alto riesgo de anomalías congénitas fetales, dado que la mayoría de las anomalías estructurales no es posible realizar una identificación de la población de riesgo a partir de indicadores clínicos como tal. El cribado de las anomalías estructurales fetales pues se debe basar en la exploración ecográfica básica del primer trimestre de gestación y en la ecografía diagnóstica prenatal que se realiza alrededor de las 20 semanas de gestación. Entonces los objetivos son los siguientes para lo que es la ecografía del primer trimestre. Es identificar el número de embriones, en el caso de gestación múltiple, diagnóstico de la cigosidad, identificación del latido cardíaco embrionario, estimación de la edad gestacional, la detección y medida de la translucencia nucal, que es un marcador de cromosopatía fetal y lo podemos evidenciar durante el primer trimestre. La observación de la morfología embrionaria, identificar la existencia de patología uterina y de los anejos, ya que durante el primer trimestre se puede realizar con mayor exactitud o se puede identificar la edad gestacional, ya sea por las medidas de longitudinal, craniocaudal, la cranionucal y lo que es longitudinal cráneo rabadilla o cráneo raquis, como se dice. Los objetivos de la ecografía del segundo trimestre, pues diagnóstico de anomalías estructurales y marcadores de cromosopatías, que serían los bioquímicos como tal, la alfa-fetoproteína, la beta-HCG, algunos que se utilizan. Si no se ha realizado la ecografía de nivel básico en el primer trimestre, pues incluye los objetivos anteriormente dichos en el primer trimestre.
Y los objetivos ecográficos del tercer trimestre es identificar la vitalidad de la estática fetal, estimar el crecimiento fetal, el diagnóstico de anomalías de localización placentaria en casos de placenta previa, diagnosticar anomalías de volumen de líquido amniótico y en casos indicados estudios de flujo fetoplacentarios, en el caso de los trastornos hipertensivos que se pueden solicitar. La vacunación durante la gestación. La vacuna frente a la influenza y gripe H1N1 pues debe ser ofertada a todas las gestantes durante los periodos estacionales susceptibles a contagio. En cuanto al toxoide distérico, esta es una vacuna que se coloca cada 10 años si se colocan las 5 dosis como tal. En el caso de las embarazadas, pues si precisa actualizarla, se va a colocar las dosis que correspondan. Es decir, se le va a solicitar a la gestante el carné de vacunación para ver cuántas dosis de la misma ha recibido y se va a colocar en este caso lo que le resta. Es decir, si recibió por lo menos 3 dosis durante la gestación, pues le corresponde una dosis. Pero aquí en Venezuela, pues ninguna de las gestantes pues siempre no sabe si se las colocaron o no. Entonces, en este caso, se recomienda colocar una dosis en la primera consulta prenatal, es decir, en el primer trimestre, y con un intervalo de 4 semanas se colocaría la segunda dosis. Se ha demostrado que la vacuna contra tétanos ha contribuido a reducir significativamente las tasas de tétano puerperal, neonatal y de mortalidad infantil. Y tenemos las vacunas bacterianas inactivas que se van a colocar en situaciones especiales como tal. Y en el caso de factores de riesgo, que también se recomienda la vacuna para hepatitis B. Las vacunas que están contraindicadas durante la gestación son las de virus vivos atenuados, es decir, la triple vírica, que es para el sarampión, rubiola, parotiditis, la de la varicela, la poliomielitis, ellas están contraindicadas durante la gestación. Aquí, en cuanto a lo que es la clasificación del riesgo obstétrico, existe una clasificación en la cual vamos a clasificar a las pacientes según su tipo de riesgo, tipo 1, tipo 2 y tipo 3, según las características que vamos a ir evaluando a continuación. Pacientes que sean de bajo riesgo son aquellas que, evaluadas integralmente, presentan condiciones óptimas para el bienestar madre-feto y no se evidencian factores epidemiológicos de riesgo, antecedentes ginecobstétricos o patología general intercurrente. Estas son las pacientes donde hablamos al principio que el control mínimo como tal aprobado por la OMS son 4 controles, o sea, entra en este caso, en este grupo. En las pacientes con alto riesgo obstétrico, las tipo 1 son aquellas que poseen factores de riesgo ya sea de tipo epidemiológico y social, como son a continuación: analfabetismo, la pobreza crítica, vivienda no accesible al estacionamiento de salud, establecimiento, la unión inestable, trabajo con esfuerzo físico, el estrés, tabaquismo, alcohol u otras drogas, embarazo no deseado, control prenatal tardío, la edad materna menor o igual de 19 años de edad y mayor de 35 años, la talla baja, 1,50 m se considera ya, peso menor a 45 kilogramos o la obesidad, paridad menor de 4, el intervalo genésico menor de 2 años y mayor de 5 años. Corresponderían a ese tipo. Los tipo 2 son aquellas pacientes que presentan patología ginecobstétrica perinatal o general.
Entonces aquí entran las de peso inadecuado para gestacional, malformaciones congénitas fetales, trauma o infección fetal, retardo mental, parálisis cerebral, edad gestacional desconocida, mayor de 4 hijos, parto prematuro, embarazos prolongados, los trastornos hipertensivos del embarazo, cesáreas anteriores, RPM, distocias dinámicas, las hemorragias, ya sea primero, segundo, tercer trimestre, el amola hidatiforme, accidentes anestésicos, trastornos neurológicos periféricos. Y el tipo 3 constituye riesgo mayor para las embarazadas, es decir, pérdida fetal recurrente, infertilidad, incompetencia ísmico-cervical, malformaciones congénitas uterinas, tumores ginecológicos, cáncer. Aquí entran los trastornos hipertensivos del embarazo también, hemorragias obstétricas, presentaciones diferentes a la cefálica, DCP, placenta previa, anemia, diabetes u otras endocrinopatías, cardiopatías, nefropatías, trastornos del colágeno, púrpura, desnutrición severa y psicopatías. En cuanto a la clasificación del riesgo prenatal, ¿sí? Por eso estos tipos de riesgo vamos a clasificar a la gestante durante la primera consulta prenatal que hablábamos desde el principio. Por eso es muy importante identificar cuáles son sus factores de riesgo para determinar si la paciente entra en un riesgo tipo 1, un tipo 2, un tipo 3 o simplemente en bajo riesgo. Y así de esta manera nosotros determinamos el número de consultas que debería o el número de visitas programadas según patología o según riesgo de cada gestante. Gracias.